Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Ahora, en Radio Costa Rica. Encuentro con el deporte. Encuentro con los amigos. Con la comunidad. Con la ciencia. Con la música. Con el espectáculo. Con la actualidad nacional. Con la actualidad internacional. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Ya regresamos con más de... Encuentro. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Todos los jueves a las 8 de la noche. Hamburguesas Lobo Jack. Las mejores hamburguesas caseras desde 1984. Le ofrece gran variedad de hamburguesas para todos los gustos. Hamburguesas Lobo Jack, especial, de pollo, pescado, vegetariana o de salchichón. Le ofrecemos además deliciosas comidas rápidas como pollo frito, doraditas, tacos, empanadas, perros calientes y mucho más. Acompáñelas con las deliciosas papas fritas, salchipapas o aros de cebolla. Visítenos en Sabanilla de Montes de Oca o haga sus pedidos al 2280-8502. Hamburguesas Lobo Jack. Encuentro. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Encuentro. En esta, su emisora. Radio Costa Rica. Continuamos con... Encuentro. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Todos los jueves a las 8 de la noche. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en el programa Encuentro y a la gente que tiene la deferencia de sintonizarnos dentro y fuera del territorio nacional, saludo cordial, saludo afectuoso, abrazo fraterno. Gracias por su sintonía. Hoy tenemos un invitado muy especial, ya casi lo presentamos. Ante todo, pueden marcar el 8810-7575 y el programa Encuentro se desplaza a su comunidad, a donde usted desee, dentro y fuera del territorio nacional. Puede ser de Cartago, Alajuela, donde vive nuestro amigo Andy, en Coronado, donde sea. ¿Cómo estás, Rolando? Buenas noches. Buenas noches, Rolando, aquí muy contento de estar en este programa que va a ser un programa muy interesante, muy educativo, ¿verdad? Y en realidad muy agradable. Tenemos un invitado muy especial, como vos decís, así que primero me imagino que hoy no vas a preguntar que si había pre-kinder, ¿verdad? Pero lo demás sí podemos preguntar. Bueno, buen ojo, Rolando, y Andy también, buen ojo. Bueno, tenemos al invitado de hoy, abogado, periodista. Ante todo, vamos a darle el pase. ¿Cómo está usted, Daniel? Buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto, un placer estar en este programa
Un saludo muy especial a todos los radioescuchas y a los que nos ven también. Es un placer estar aquí y los felicito porque esta clase de programa fortalece mucho nuestra democracia, sobre todo si es un programa de denuncia, un programa de formación o de información. Así es que ustedes están haciendo patria cada jueves. Gracias, Daniel. Bueno, vamos, le voy a hacer caso a Rolando, claro. No voy a preguntar el prekinder. ¿Nativo de qué lugar, Daniel? Bueno, yo soy originario de San Francisco de Goicoechea. San Francisco de Goicoechea es el distrito más pequeño del país. Para ubicarlos a ustedes es donde está la iglesia de ladrillo, lo cual se conoce mucho nuestro distrito, más que todo por la iglesia de ladrillo. Y ahí he vivido, mis abuelos están cumpliendo casi 95 años de haberse pasado a vivir a San Francisco de Goicoechea. ¿Y sus abuelos de dónde eran originarios? Eran del barrio Don Bosco. Bueno, coloquialmente usted habla de la iglesia de San Francisco, la gente dice de Calle Blanco, es de Goicoechea. Goicoechea. O de Ladrillo, o coloquialmente, Centro Comercial del Pueblo, ¿verdad, Daniel? Centro Comercial. Coloquialmente. Así es. Que ya lo perdimos hace rato. Totalmente. Es lamentable, ¿verdad? Porque sea como sea, era una especie de patrimonio dentro del cantón de Goicoechea, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Daniel, perdona. Dale. Bueno, no, me dejaste con la paja tras la oreja. Entonces, San Francisco de Goicoechea, no San Francisco de Calle Blancos. No es ni San Francisco de Goicoechea ni San Francisco de Guadalupe, que siempre lo confunden. Recordemos que el cantón octavo de este país se llama Goicoechea. El distrito primero es Guadalupe. El distrito segundo es San Francisco. El distrito tercero es Calle Blancos. Y ahí va sucesivamente con otros distritos. Es muy interesante parte de esta historia, porque según dicen, cuando Goicoechea inició como cantón, cada jefe político tenía que bautizar al distrito. Y resulta que se dice que el jefe de San Francisco se llamaba Francisco. Entonces él le puso como nombre, su propio nombre, San Francisco. El asunto interesante es con Calle Blancos. El jefe de esa época se llamaba Gabriel. Y realmente Calle Blancos no debió llamarse Calle Blancos, debió haberse llamado siempre San Gabriel, copiando el asunto. Existe un sector de Calle Blancos que se llama San Gabriel. El asunto es que, según dice la historia, llegó una familia de apellido Blanco que tenía cafetales y grandes terrenos, y empezó el señor a distribuir terrenos entre sus hijos, en Calle Blancos propiamente, no sé a dónde sinceramente, y entonces de un momento a otro empezó la gente a decir, ustedes viven por la calle de los Blanco, y la calle de los Blanco, y la calle de los Blanco, y al final terminó bautizándose Calle Blancos, y le ganaron al nombre Gabriel. Calle Blanco. Calle Blanco. ¿Sí? Ahora, qué interesante, estamos hablando de historia y dijo otra frase muy importante, jefe político. ¿Qué era un jefe político? Un jefe político era, digamos que en el momento en el que el cantón se nombra cantón propiamente, Goicoechea se aparta de San Juan del Murciélago, éramos parte, y esa zona se llamaba Los Santos. Entonces se supone que el cantón se iba a llamar Guadalupe, o sea, nos hubiéramos llamado el cantón de Guadalupe, con un distrito primero llamado Guadalupe también, como decir una capital. El asunto de esto es que por unas cuestiones de que había un señor Fray Liendo y Goicoechea que representaba a Costa Rica en Guatemala, en esas épocas no, mucho antes de esa historia. Entonces, a nivel de gobierno de la República, se propuso que se le nombrara ese nombre Goicoechea, porque realmente Goicoechea no es un nombre como muy costarricense, que digamos, es un nombre más español que otra cosa. Pero esa es parte de la historia, que por qué Goicoechea se llama Goicoechea, San Francisco porque se llama San Francisco, Calle Blancos por qué, y también Guadalupe pues era en honor a la Virgen de Guadalupe. Interesante reseña, Daniel. Vamos a ver, gracias Rolando. Bueno, con esa pregunta. No me ha dicho que es un jefe político. Un jefe político era una persona nombrada
políticamente y era como decir el representante de la presidencia de la República, casi como un delegado presidencial. Pero Y no tenía autoridad, ¿o sí tenía autoridad? tenía muy poca autoridad, pero sí tenía alguna voz de mando, por lo menos tenía posibilidades de ir a reclamar infraestructura y cosas de ese tipo en representación de cada una de sus zonas. Te digo que el Cantón de Goicoechea tiene 8 distritos, de los cuales hay 2 muy nuevos, que son Burral e Ipiz, pero cada de los otros distritos tenían su jefe político, al igual que San Francisco y Cayo Blancos y el mismo Guadalupe. Esa figura prácticamente ya no existe, ¿verdad? No, esa fue una figura casi... Yo tenía entendido hace muchos años, bueno, todavía tal vez en la misma época, pero en otro sector, que el jefe político era, es decir, era como el jefe del distrito, del cantón en aquel momento, que era el que manejaba hasta los policías. Era prácticamente un representante, Sí. como te digo, del Poder Ejecutivo de esa época. Prácticamente Interesante. tenía como la voz del presidente de la República del momento. Interesante reseña. Vamos a ver, escuela, colegio, Daniel. Bueno, yo estudié en el kinder, dice. Yo estuve en la escuela Doctor Ferraz. En la Doctor Ferraz. De primero a tercero. Después pasé a la Escuela República de México, de quinto a sexto. Después de ahí pasé al Conservatorio Castella, algo tocamos algo de teclado. ¿En qué Ahí año? aprendí 2 años. En el año 71, 72. Bueno. Después de ahí me retiré porque preferí jugar fútbol y ¿para qué lo hice? Me lesionaron y me quedé sin el piano y sin el deporte y volví al Liceo México nuevamente. Llegaba hasta tercer año al Liceo México, de ahí pasé al Liceo Napoleón Quesada. Entonces salimos del Liceo Napoleón Quesada y de ahí pasé pues a la Universidad de Costa Rica. Me sorprende, Daniel. Escuela Doctor Ferraz, 3 años. Me sorprende más el Conservatorio Castella. Ah, sí. Bueno, a mí también. Muy doloroso lo que está pasando ahora. Sí, Bueno, muy ya hace lamentable, un par- muy lamentable. Yo me Pero- acuerdo, yo estudié ahí, en la Sí, primaria, muy y lamentable. en todas las aulas había un piano. Ah, sí. Esa Claro, era la belleza. Era una época preciosa. Ven a ver a don Arnoldo Herrera, ahí dirigiendo a los maestros y a los alumnos y buscando cómo llevar a los diferentes pueblos el arte. Sí, sí. Era algo precioso, ¿verdad? Pero yo me quedé por culpa del fútbol. Entonces no avancé, aunque sí hacemos de vez en cuando una que otra fiestilla con algunos amigos cuando nos reunimos y hacemos un poco de teclado. Claro. Daniel, Escuela Doctor Ferraz, qué interesante. Yo creí que era la Escuela México. Ah, ya. A propósito de esto, yo sé que usted está al tanto, deseo no equivocarme. ¿Cómo está el asunto, aprovechando la situación del gimnasio? ¿En qué ha parado toda esa situación? Bueno, hasta el momento ya no hay escuela. Ya no hay Desapareció escuela. la escuela, pero culpa de eso la tiene la poca población Sí, infantil sí. que tiene el país. Otra cosa muy importante, la Escuela República de México y después Centro Educativo México, que está en Barrio Aranjuez, los que menos habitantes habían eran de Aranjuez. Y entonces casi todos los niños que estudiaban eran de San Francisco, de Cayo Blancos, de Guadalupe, incluso de Ipiz. Pero el barrio Aranjuez por una época se convirtió en un barrio de adultos mayores. Y entonces los hijos se fueron de ahí y fueron a procrear pues otros muchachos a otros lados. Y lo simpático del caso es ver al distrito, al barrio Aranjuez, como que era solamente un lugar geográfico, pero sin población dentro de la escuela. ¿Y el gimnasio? El gimnasio está funcionando también. Ahí de vez en cuando se hacen bingos y actividades, graduaciones, etcétera. Y ahí está operando. Me acuerdo muy bien que el gran director de la Escuela República de México del Centro Educativo era don Elmer Villalobos Llanarella, un gran ejemplo de educador. Mantuvo las instalaciones de la México como si fueran propias, bien pintadito, bien fortalecido. Si hay algún problema con algo, él se doblaba las mangas y ponía a los chiquillos a trabajar. O sea, fue un educador insigne en esa parte como en su labor de director. Y ahora quedó solo el colegio. Ahora Bueno, solamente el liceo. colegio y estuvo cerrado por un tiempo también, También. porque estuvo en muy malas condiciones. Antes les digo,
El techo de Lucía, desde mi casa lo veo, verdecito, bien pintado, o rojo, bien pintado. Vieran que la tristeza cuando empieza uno a ver el techo en mal estado, con huecos y todo eso, y tuvieron que cerrarlo por una orden del Ministerio de Salud. Ya volvió nuevamente. Y no creo que sean muchas las aulas, son unas cuantas aulas que están abiertas para los muchachos de colegio. Ha perdido su encanto. Bastante. Triste y lamentable. Como toda la educación en Costa Rica. Así es. Lamentablemente. Algo que quiero decir por aquí, por lo menos de mi persona, es que yo soy un enamorado de mi país. Soy un enamorado de mi país. A pesar de todas las circunstancias que están sucediendo en estos momentos, con los ajusticiamientos, con todo este problema de violencia doméstica y con todos estos problemas de falta de infraestructura educativa y de transporte y con problemas de violencia doméstica, en fin. A pesar de todas esas circunstancias, yo siento que Costa Rica todavía tiene mucho dentro de la balanza, mucho a favor. Como abogado y como periodista, yo fui abogado del Sindicato Nacional de Periodistas. Y por ser abogado del Sindicato Nacional de Periodistas, aunque yo no he viajado mucho, pero sí tuve oportunidad de viajar a diferentes países de Latinoamérica. Entonces, pues cuando uno iba como turista, pues lógicamente iba a hoteles 5 estrellas y comida muy buena, y lugares rosa. Pero cuando yo iba a actividades probablemente de reuniones de profesionales, yo me daba una escapadita y me iba a algún barrio o me iba a algún pueblo, y entonces uno veía ahí una admiración, estando en Uruguay, o estando en Chile, o estando en Argentina, o en Colombia, o en Venezuela, venía más enamorado de Costa Rica, estando yo en ese lugar, porque si bien es cierto, en Costa Rica hay mucha pobreza, eso nadie lo puede quitar, pero en esos lugares hay miseria. Imagínense que, de acuerdo con los conocedores de turismo a nivel latinoamericano, Costa Rica está entre los lugares más atractivos del continente o de Latinoamérica. Entonces, eso, vean que uno se alimenta más que todo por lo que dicen los de afuera, no por lo que uno ve, porque si está por lo que uno ve, entonces uno ve un desastre aquí. Pero les insisto, por ejemplo, para que allá vengan tanta inversión extranjera e incluso turistas, se basan en un ambiente político muy estable, un clima lleno de microclimas. Ahí en la zona de Pérez Celedón y la zona de Los Santos se sienten microclimas, lugares donde hay niebla y de un momento por allá está lloviendo y por allá está haciendo sol. O sea, es un gran atractivo eso. Aparte del trato de la gente, del costarricense común, que el costarricense generalmente es muy servicial. También una infraestructura hotelera que ha crecido con los años. El nivel educativo del país, estamos bastante bien si lo comparamos con otros países de Latinoamérica. Tenemos playas, montañas, bosques. Algo muy importante es que al ser un país geográficamente muy pequeño y con cordilleras, las distancias son muy cortas entre un pueblo y otro. Vea que yo investigué de estos en Google, cuánto se dura de Punta Arenas a Limón. Según ellos se duran 3 horas o 4 horas. Bueno, es algo increíble que Costa Rica pueda de lado a lado durar tan poco. Y entonces, también aparte de eso, tenemos que hay muy buena cobertura del agua. Casi todo el país, por ser un país pequeño, tenemos esa gran bendición, no como México y otros países enormes que tienen problemas de agua, tienen electricidad y ni para qué del internet. Toda esta situación hace que Costa Rica sea súper atractivo. Y para utilizar un término más técnico que de lo que estoy hablando, cuando mezclamos lo que llamamos el índice de desarrollo humano, que son 3 dimensiones: primero, la salud de un país, con la esperanza de vida; educación, que son los años de escolaridad; y el nivel de vida, que es el ingreso per cápita, y lo mezclamos este nivel de desarrollo humano con las condiciones climáticas, geográficas e históricas tal vez, sentimos que realmente estamos en un país
muy bueno. Yo lamento mucho la situación que estamos viviendo en los últimos años, no en los últimos 3 años. Yo casi calculo que unos 15 años lo que hemos vivido con estos ajusticiamientos y estos problemas tan graves de infraestructura. Vean que hace bastantes años fue el terremoto aquel de Nicoya, y 10 años después estaban los niños todavía recibiendo clases en hangares y en lugares debajo o sea, del palo. ¿cómo es posible que se haya durado 10 años para reconstruirles la escuela? Son detalles que son muy importantes, pero sí es importante verlo, que esta crisis, que uno la ve ahorita como muy a la mano, porque los medios de comunicación se han desarrollado con la tecnología, pero esto existe desde hace unos 15 años, esa Costa Rica romántica que nos podía ubicar como muy orgullosos. Aún así, insisto, yo estoy muy orgulloso de mi país, porque en una balanza me siento que estamos mucho mejor que muchos países de estos que les mencioné. Vamos a ver, Daniel, ¿qué fue primero, abogado o periodista? ¿Y por qué? Primero fui periodista. ¿Qué te...? Siempre me gustó leer y escribir. Y por ahí ingresé. Después, con el tiempo, me mandaron en el periódico de la República a cubrir el Parlamento. Entonces fui periodista parlamentario, cronista parlamentario se dice. Y entonces por ahí comenzó las ganas de aprender un poquito de derecho parlamentario, sobre todo derecho constitucional. Pero, sin embargo, yo debo decir que soy más periodista que abogado. Bueno, ahora estoy ejerciendo el notariado, me permite, que es de escribir y no es de ir a juicios. Pero sí siento que me he lucido más como periodista. Es más, les voy a decir una cosa: mis mejores juicios jurídicos los he ganado como periodista. Porque a veces llega un cliente y me dice: mira, Daniel, fíjate que a un señor ahí le compré un carro y el carro está malo y se lo pagué al contado. ¿Qué hacemos? Ya fui 2 o 3 veces y el hombre no me quiere devolver el dinero, no quiere que yo recupere, ni me lo quiere cambiar por otro. Ah, bueno, vamos ahí. Entonces ya voy con el carnet de periodista y le digo: caballero, aquí yo soy periodista y soy abogado, no vengo a hablar como abogado, vengo a hablar como periodista. Si usted no le devuelve el dinero a este señor, creo que yo voy a tomar unas fotos, una publicación, y aquí usted va a quebrar. Y entonces, haga lo que usted quiera, no sé qué. A los 5 o 10 minutos me llama: no, licenciado, mire, por favor, venga, dígale al señor que sí, que yo le cambio el carro. Y resulta que ese carro ya ha tenido como 4 dueños. Y sin traspaso. Sí, eran como 4 dueños que lo habían pasado, nadie lo traspasaba, pero era una verdadera estafa montada. Y eso fue en varios negocios de compraventa de carros usados, donde se bailaban a alguien que tenía los ahorros de toda su vida para comprarse un carrito y llevar a la familia, y ahí lo iban a embaucar, a dejar el carro metido en la cochera por siempre, ¿verdad? Vamos a ver, perdón, Daniel, me parece, no sé cómo lo ve usted, Rolando, para ese tipo de trabajo es la mezcla perfecta, abogado y periodista. O amenaza con una o amenaza con la otra. O sea, mira, el ser periodista es una profesión perfecta en todo caso, en cualquier caso. En otro orden de cosas también. Sí. Entonces, está bien con el derecho, está perfecto. Una mezcla perfecta. Sí, está bien. O sea, uno puede encontrar, yo he visto muchos muchachos, señores, gente adulta, que es periodista, pero que hace otra profesión con la que se empata, como un ingeniero. Yo un ingeniero que es periodista y le va muy bien. Hay ingenieros que son periodistas, con un ingeniero periodista y trabaja como perito en la corte. Son temas. Sí. Son temas de temas. Interesante. Es muy interesante. Yo he utilizado el periodismo como decir la vista y los oídos, y el derecho como los instrumentos para cambiar una realidad, utilizando legislación. Pero tenés razón, el periodismo va con todo, es como la galleta de soda, porque hay ingenieros que son periodistas, hay médicos que son periodistas, y entonces hacen una especialidad en la comunicación que nadie se los baila. Entonces el periodismo realmente va con muchas carreras, pero con muchas carreras. Más bien el periodista puro, que se dedica únicamente al periodismo, tiende
a desfallecer rápido, más con la tecnología en estos momentos, que cualquier persona con un teléfono celular Sí. ya puede ser hasta más periodista que el que tiene un título o una incorporación al colegio, porque si está en el lugar de los hechos en el momento oportuno, pues le gana en la última con las primeras, como dicen, ¿no? Todo un tema, O la primera con las últimas. todo un tema, Daniel. Bueno, y también, yo te soy sincero, creo que en los últimos años, eso ya sí es una crítica, una percepción mía, han habido universidades privadas que se les ocurrió meterse a producir periodistas como producir aguacates, ¿verdad? Entonces Terrible. salen montones de muchachos que son periodistas, entonces usted ve los radionoticieros, ¿verdad? O los TV noticieros, que cada 2 meses tiene periodista nuevo, periodista Sí. nuevo, periodista nuevo. No, el tema no es tanto ese, Rolando, son los influencers. Eso sí es un En tema eso se delicado. convierten. En eso Sí. se convierten. Una muchacha Bueno, bonita se también. vuelve a ser pues, un muchacho pachuco, la gente le llama la atención, los jóvenes, ¿verdad? Pero ahora que decía de ser periodista parlamentario, en el Congreso hay una sala de prensa y ahí llegaba gente seria a estudiar, a leer, a poner atención de lo que estaban hablando los Entrevistar. a entrevistar. Entonces, Claro. ya eso ya no se ve. Y a Una escuela. desenmascarar. Una escuela, toda una escuela eso. Yo sé de un señor que fue periodista hace muchísimos años, que tenía un pique, como dicen ahora, ¿verdad? Cuando don Mario Chandi era diputado, entonces don Mario Chandi hablaba en el micrófono, en el plenario, y el señor le contestaba al día siguiente en el periódico. Y así se pasaron varios meses, pero cosas serias. Pero ese periodismo ya Pero ya no desapareció, ese existe. tipo. No, ya no existe. Ya no hay. ¿Ya no existe? No. Y ahora la tecnología cambió todo, totalmente. La tecnología, Daniel, y otras cosas, ¿no? No, y se contratan a otras personas, Sí. como dice usted, Sí. pachucos que hablan una vez bonito, o que tienen dinero, o qué sé yo, y entonces los ponen a trabajar como influencers, etc. Mira, ese es otro tema que me pone muy triste. Entonces, contratan a un pachuco ahí y tiene más influencia que un periodista. Entonces, Así es. bueno, yo me quedo con la tecnología, con algunas cosas, Ende lo sabe, dentro y fuera del territorio nacional, y todo eso es bellísimo. ¿Cuántos años de ser periodista, Daniel? En estos momentos estoy cumpliendo como 48 años de ser periodista y como 38 de ser abogado. O sea, ya soy casi de la vieja guardia. Sí, sí. A pesar de que éramos los chiquillos del momento, ¿verdad? Entonces he tenido mucho roce con mucha gente importante que ya ha fallecido, maestros verdaderos del periodismo y gente un tanto difícil, 48 años. 48 años. Todo mi respeto y admiración para usted. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Cíteme 2 periodistas de verdad, de la época que sea. No importa de la vieja guardia o la actual. Sí, Don Rodrigo Madrigal Nieto Ujú. fue canciller, fue mi jefe en el Periódico de la República. Don Joaquín Vargas Llené, otro director del Periódico de la República. Sí. Don Guido Fernández. O sea, sí ha habido muchos periodistas que han logrado enseñar, casi como decir, olvídense de lo que ustedes saben en la universidad y vengan a aprender a la verdadera escuela, que es un medio de comunicación. ¿Quién te decía eso? Don Joaquín. Joaquín Y cuando Vargas. don Joaquín, por ejemplo, a las 4 de la tarde, cuando uno llegaba y quería comentarle las noticias que uno llevaba del lugar, había que gritar, porque se veían las 18 máquinas de escribir. Y entonces, hey, que mire, qué tal cosa, y qué tal otra. Bueno, era una etapa muy interesante porque ya estábamos de 4 a 7 de la noche, era el cierre. Sí. Y entonces era una época muy interesante cuando se olía a tinta lo que se imprimía y revisaba uno documentos. Claro, uno escribía una cuestioncita y se equivocaba, entonces ya no era como la computadora de ahora que uno borra y sigue. Había que recortar y pegar con grapas el párrafo que uno se comió. O sea, era una época muy interesante y parecía uno como un niño de kinder, pegando con goma y pegando con cosas para que quedara el párrafo que Sí. hacía falta, ¿verdad? Los Borracé también hicieron. Los Borracé, hicieron una su familia. época. Y el teletipo después, posteriormente, ya eso era un... El teletipo era algo Sí. modernísimo. Claro. Si vieran claro. ustedes una Claro. anécdota que tuve yo de una especie de, entre comillas, analfabetismo,
cuando yo venía de Casa Presidencial, porque yo fui periodista también en el gobierno de Arias, de don Oscar Arias, y era también periodista en Cancillería. Entonces yo tenía que venirme desde la Casa Presidencial en Zapote y me decían, Daniel, hay una información de última hora. Y luego, ¿qué hago? ¿Me tengo que ir? Me dice, no, ya le llega por fax. Ya me llega por fax. Y le digo a la muchacha, mira, ¿qué es eso? ¿Qué es un fax? Me dice, vaya allá, aquel rinconcito que hay ahí. Ahí hay una máquina y si no sabe usted, le pide a la secretaria ahí. Cuando voy viendo que de Casa Presidencial, sin haberme movido yo del periódico, me llegaba un boletín de prensa y muy bien redactado por los periodistas, era Fabián Barrantes, el periodista de la época, y entonces asustadísimo de imaginarme yo el fax. Sí me acuerdo muy bien que los periodistas de La Nación eran 4 periodistas contra 1 de la República, que era yo, y estaba Armando Mayorga, y empieza a escribir en una computadora como un teclado, y le digo, Armando, ¿qué estás haciendo? Me dice, mandando el boletín de hoy. Le digo, Dios mío, ¿pero cómo es esto? Ya empezaban los primeros movimientos del internet, y yo tenía que salirme en carrera a mojarme y a buscar un taxi para llegar y después pedirle a Luis Cartín Sánchez, hey, gasté 3 pesos de taxi, o algo así, pero era una batalla muy difícil, 4 periodistas contra 1 solo en esa época. Era un periodismo muy lindo, muy interesante, porque yo estaba bastante joven, de 18, 19, 20, 22 años, entonces uno aguanta, pero ya a ciertas edades yo imagino que ese trajín hubiera sido muy difícil, ¿verdad? Usted nombró, y bueno, lo he comentado con Rolando, Daniel, Rodrigo Madrigal Nieto, para mí, no solo periodista, sino político, ¿verdad? Sí, extraordinario. Un gran canciller, y fue hasta precandidato, fue. Sí, extraordinario. Yo tengo, no sé, ¿a ustedes qué le parece? Rodrigo Fournier. Excelente periodista. Rodrigo Y Fournier. además era tan popular. Y abogado también. Ese abogado y periodista. A propósito, oigo, Rolando. Don Rodrigo Fournier era tan popular que yo estoy seguro que si se le hubiera ocurrido poner su nombre para ser candidato a la presidencia, posiblemente hubiera arrasado. Algo como lo que hizo el doctor Abel Pacheco con el programa Buenas tardes. Entonces, todos esos programas lo hacen tan popular que llega un momento en que la gente está ya dispuesta a dar el voto y a cambiar el rumbo del país. No sé si para bien o para mal. Tuvimos un presidente periodista, don Otilio Late. Don Otilio Late. Caballero, pero usted nombró esos 3 y con Rodrigo creo que ahí está la selección. Ahí está. Ah, sí. Permítame, don Daniel, vamos al corte para venir. Un tema que nos interesa no solo a los guadalupanos, sino a todo el mundo. Vamos al corte, don Andy. Ya venimos. Ya regresamos con más de Encuentro. En esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Hamburguesas Lobo Jack. Las mejores hamburguesas caseras desde 1984. Le ofrece gran variedad de hamburguesas para todos los gustos. Hamburguesas Lobo Jack, especial, de pollo, pescado, vegetariana o de salchichón. Le ofrecemos además deliciosas comidas rápidas como pollo frito, doraditas, tacos, empanadas, perros calientes y mucho más. Acompáñelas con las deliciosas papas fritas, salchipapas o aros de cebolla. Visítenos en Sabanilla de Montes de Oca o haga sus pedidos al 2280-8502. Hamburguesas Lobo Jack. Encuentro. Ahora el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575.
Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Encuentro en esta, su emisora. Radio Costa Rica. Continuamos con Encuentro. En esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica, todos los jueves a las 8 de la noche. Gracias por su sintonía. Estamos en Encuentro, estamos con el periodista y abogado Daniel Sojo. Me acompaña también don Rolando Hernández, que es parte del programa. Vamos a ver, antes de que se me olvide, Daniel y Rolando, todavía tengo en la mente cuando yo pasaba ahí por el cruce de San Antonio, estaba la escuela Centeno Well. Vamos a ver, ¿cómo nació esa escuela? Muy interesante tu pregunta. Mira, primero que todo vamos a hacer una pequeña introducción. Costa Rica ha ido perdiendo su estructura histórica. Es un país muy rico en historia, pero su estructura histórica ha sido prácticamente destruido y borrado. No ha dejado huella para las futuras generaciones. Y ve que nos vamos a la época de cuando fue descubierto América, que en el sur estaban los incas y en el norte estaban los mayas y los aztecas, y lo que era Centroamérica era un lugar de paso. Entonces nosotros no tenemos como mucha historia, sí, a pesar de que Guatemala tiene su antigua y tiene sus pirámides de Tikal junto con Honduras y México, pero Costa Rica no tenemos ese tipo de estructura histórica. Entonces aquí es donde salta a la vista que, a pesar de que podríamos tener mucha historia, sobre todo testimonios históricos como los edificios viejos, centenarios incluso, han sido votados. Tenemos que, por ejemplo, yo estaba muy niño cuando mi mamá me llevó a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca Nacional que quedaba por el Morazán, ¿verdad? A la vieja Biblioteca Nacional. Y me dice, aquí usted puede conseguir libros, puede leer cositas, usted más adelante, cuando esté más grande, va a venir aquí a hacer sus trabajos y pida un libro. Y recuerdo que pedí los cuentos de mi tía Panchita. Me dice, pero usted lo tiene ahí en la casa. Bueno, no importa, yo nunca lo he leído en la casa, voy a leerlo aquí. Viene mi mamá y me dice, bueno, ya me tengo que ir después de 15 minutos. Con el tiempo mi papá me dice, vamos a San José, y los papás llame a la biblioteca. Me encantó estar ahí, qué lindo, tengo libros de Bambi y de esto y de otros libros argentinos para niños. Y mi papá se asombró y dijo, bueno, claro que sí, vamos a llevarlo. Con el tiempo mi papá me dice, mira, aquí van a construir la nueva Biblioteca Nacional frente al Parque Nacional. Ah, qué bien, no sé qué. Bueno, con los meses me entero que votaron la Biblioteca Nacional. Yo me sorprendí, digo, ay, qué bonito, es un lugar tan bonito, ¿por qué lo habrán votado? Y resultó que bueno, lo votaron para construir un parqueo, ¿ah? Y entonces, al principio, como niño, quedé sorprendido, pero con los años ya la sorpresa no era de sorpresa, era de indignación, de ver. Y así hemos visto la casona, una casona vieja, que está en Aranjuez, de un gran pintor Jiménez, la iban a declarar Patrimonio Nacional. La iban a declarar porque era un lugar de muchas pinturas y tenía arquitectura y tenía monumentos, y resulta que un fin de semana, desde un viernes en la tarde, lo despedazaron
y el lunes cuando llegó la prensa y llegó todo el mundo, ya la casa estaba prácticamente hecha... Demolida prácticamente. Demolida. Y ya ellos sabían que esa casa la iban a declarar. Entonces viene esta parte que era pregunta que me haces vos. Resulta que en el año 1920 estaba terminando el mundo, llevaba 2 años de finalización de la Primera Guerra Mundial, y viene un señor de nombre Mariano de Miguel Vallejo. Mariano de Miguel Vallejo, era español que vivía por la frontera con Francia. Y entonces él vino a Costa Rica y sucede como sucede con casi todos los extranjeros, les gusta Costa Rica. Y entonces él decidió comprar una buena propiedad en Guadalupe y al mismo tiempo construyó esa casona, que es una casona muy interesante porque tiene una influencia victoriana totalmente extraña para la Costa Rica de la época. Pero en los libros que he consultado, pregunto, ¿qué hizo que este señor Mariano de Miguel Vallejo escogiera Guadalupe como su lugar de residencia? Y resulta que en esos momentos el tranvía, Costa Rica fue el primer país de Centroamérica en tener tranvía. El tranvía venía desde la estatua hoy de León Cortés y tenía ramales. Iba hacia el ferrocarril del Pacífico, hacia el ferrocarril del Atlántico, seguía directo a San Pedro y el ir de Guadalupe bajaba por Barrio Ramón, llegaba por donde está ahorita la República y de ahí se iba directo el tranvía hasta el cruce de Moravia, que esto por el Nuevo Centro, ¿verdad? Entonces para este señor fue increíble venir a un país tan poco desarrollado llamado Costa Rica y que al frente de la casa de él pasara tranvía. Entonces tenía muchos amigos europeos, que más bien él como que rajaba con invitarlos a que vinieran a su casa. Los tranvías no tenían paradas como los buses, entonces paraban al frente de la casa de él. Y entonces por supuesto que sus visitantes se montaban en el tranvía y se iban a San José a pasear, a hacer sus compras o a lo que fueran, pero para él era un gran honor y un orgullo que en la casa al frente de la casa de él hubiese un tranvía. El asunto es que pasan los años y aparece un joven llamado Fernando Centeno Güell. Don Fernando Centeno Güell viene de Europa de realizar unos estudios muy interesantes para tratar de incorporar a la vida académica a niños sordos, niños ciegos y cualquier otro niño con algún problema especial de su conocimiento. Entonces, don Fernando Centeno Güell venía, como dicen, con muchísimas ganas de desarrollar su gran idea aquí en Costa Rica. Entonces, alquiló una casita en Barrio González Laman, que el dueño de esa era este señor Matute Gómez. El problema para don Fernando era que si había que pagar alquiler, los niños, la población infantil que le iba a atender era de gente de dinero, porque había que pagar alquiler, había que pagar todo esto, los costos. Y don Fernando tocó muchas puertas al MEP y al gobierno para ver qué posibilidades había, y aparece un ángel del Comité Rotario Prociegos, así se llamaba, no es el Club Rotario, el Comité Rotario Prociegos, cuyo presidente era don Santiago Crespo, y fue un gran empresario, pues, en la gloria, ¿verdad? Y don Santiago Crespo, con dineros financiados por gente de mucho dinero y posiblemente con algunos dineros del exterior, compró la casa en 1945. Esa casa de 1945 hubo un convenio con el MEP y entonces se convirtió en el sueño de don Fernando Centeno Güell, que era una educación gratuita. No importaba si los niños venían de San Vito, de Cotobruz, de Pérez Celedón, de San Carlos, de los lugares más recónditos, porque él más bien era parte de la idea de él llevar ese tipo de enseñanza a las personas que prácticamente estaban metidas en sus casas sin tomarse en cuenta ni nada. Y entonces comienza el gran boom de la escuela. Resulta que, viendo los periódicos de las hemerotecas
históricas de la época, empieza a salir Costa Rica por todo lado a nivel de medios de comunicación como la meca de la educación. Estábamos llegando a una etapa muy interesante, porque recién acababa la Segunda Guerra Mundial. La casa fue construida después de la Primera Guerra Mundial, pero la compra fue después de la Segunda Guerra Mundial, y también había acabado la Revolución del 48. Se proscribió el ejército, que generaba mucha pobreza, tanto es así que todo Centroamérica gastaba todos sus dinerales en sus ejércitos, y cuando se proscribió el ejército empezó a haber un sobrante que los gobernantes de la época, estoy hablando de la década de los 50, empezaron a distribuirla en educación gratuita, pública, en salud, la caja del Seguro Social, en fin, empezó Costa Rica a, oiga qué concepto más interesante, a descentroamericanizarse. ¿Por qué? Porque Costa Rica era el país más extraño de todo Centroamérica, con sus problemas de pobreza, con sus problemas de ejércitos y guerras tontas, y Costa Rica había utilizado esos dineros y los inyectó a un verdadero progreso social, ¿verdad? Y esa es más o menos la historia de la casa de influencia victoriana, que se convirtió. El asunto es que con los años, cuando yo era periodista en el periódico La República, y don Rafael Ángel Calderón Fournier va al complejo, es un complejo educativo Centeno Güell, no es solamente la casa, porque estaban inaugurando un edificio. Entonces viene doña Aida de Fishman, que era la ministra de Cultura, y dice, ya el miércoles vamos a cumplir con nuestro sueño. Y luego escucho yo, ¿qué es lo que está diciendo doña Aida? Y dice, vengan, algunos periodistas, y fuimos algunos periodistas, muy pocos, a la casona. La casona ya estaba descuidada, polvo por todo lado, lleno de muebles, de archivadores, cajas. Bueno, era un desastre. Eso era, hasta para respirar era terrible. Y resulta que viene ella y me dice, sí, es que el miércoles vamos a declarar esta casona patrimonio histórico arquitectónico. ¿Por qué? Porque han creado tantos edificios en todo este sector, en este complejo, y se les olvidó hacer un parqueo para los visitantes y para los educadores. Y Rafael Ángel dijo, van a botar esta casona para hacer un parqueo. Entonces se me viene a mí el recuerdo de mi niñez, como una especie de trauma, tal vez, de oír que la Biblioteca Nacional 15 o 20 años antes había sido botada para hacer un parqueo. A partir de ahí yo me enamoré mucho de la defensa patrimonial que hubiera que defender, tal vez tratando de mantener esos testimonios históricos de nuestro país, porque no es posible que borren una huella tan importante histórica para Costa Rica, utilizando para hacer moles o centros comerciales, etcétera. Con bombos y platillos, esta señora iba a tumbar la casa. Sí, el MEP, doña Aida, más bien lo protegió porque firmaron, lo crearon patrimonio. Por ahí pasaste, hay una placa muy interesante que está pegada en la casona, milagro que no se ha caído, milagro que no se la han robado. Esa fotografía está vigente. Y oiga qué interesante lo que dice. Ahí, si no lo logran ver, puedo leérselas. Abre comillas. Dice, como homenaje al gran maestro Fernando Centeno Güell, quien dio parte de su vida, para que en el futuro de todo niño desvalido haya una luz de esperanza. Cierra comillas. 21 de noviembre de 1969. O sea, con todo esto lo que quiero decirles es que Guadalupe, San José, Costa Rica, se convirtió en un momento, en un punto importantísimo. Venían embajadores acreditados aquí en Costa Rica a conocer la obra de don Fernando,
venían ministros, venían de acuerdo con las hemerotecas. Era muy interesante ver, para ver esta magia y este verdadero milagro que estaba ocurriendo en Costa Rica. Y se llevaron, por supuesto, ideas a sus países. Y lo digo que vean qué importante puede ser para las futuras generaciones que conozcan y que sepan que en un momento determinado Costa Rica, siendo un país pequeño, pobre, no había todavía ni siquiera mundiales, campeonatos mundiales de fútbol como para sacar la banderita, se convirtió en un atractivo para todos los grandes gobernantes de Latinoamérica. Permítame, Daniel. Hugo Valderrama Flores. Saludos, Daniel, aquí escuchando tu entrevista. Gracias, Hugo, por estar en sintonía del programa Encuentro. Gracias, muy amable. Te voy a aclarar algo. Don Hugo Valderrama es un gran amigo y está escribiendo desde Bolivia. Fue compañero mío en el Napoleón Quesada, y entonces un saludo muy especial a mi estimado amigo desde don Bolivia. Hugo Valderrama. Gracias por su deferencia, Hugo, estar en sintonía del programa desde Bolivia, La Paz. Roberto Marín. Excelente, Dani. Gonzalo Madrigal. Aplausos para Daniel. Gracias por esa deferencia. Sacan el tiempo para estar en el programa Encuentro. Gracias, muy amables. Vamos a ver, dígame. Vamos a ver, como decís vos. Y entonces, ¿la casona actualmente en qué condiciones está y qué va a pasar? Muy bueno. La casona en estos momentos es un legítimo tugurio. Por ahí podemos ver las tomas del estado en que se encuentra la casona. Resulta que esta casona fue declarada Patrimonio Histórico Arquitectónico en 1991 en el gobierno de don Rafael Ángel Calderón. Y a partir de ahí han pasado 6 gobiernos. Después de don Rafael Ángel Calderón viene don José María Figueres, el gobierno de don Abel Pacheco, el de doña Laura Chinchilla, el de don Guillermo Solís y el de don Carlos Alvarado. Y nadie con tantos ministros, con tantos viceministros, con tantos salarios, ni tampoco diputados, se ha dignado en darle la protección que se merece este patrimonio histórico arquitectónico tan importante, no para Goicoechea ni para Guadalupe, para el país, porque les repito, este es un patrimonio nacional de mucho interés que debería protegerse para cualquier persona, y que creo yo que es increíble que habiendo pasado tantas personas por el Ministerio de Educación Pública hayan dejado botada esta casona y se haya convertido en lo que se puso, en lo que se convirtió. Yo voy a decirte algo más. O sea, no es un orgullo para Costa Rica, es un orgullo para el mundo, por todo lo que has explicado de todo el mundo, toda la gente que venía. O sea, eso forma parte del patrimonio mundial. Sí, fíjate que yo estoy seguro que si en México les ganamos en ese aspecto de traer enseñanza especial, si esta casa no hubiera estado en México o en Guatemala o en cualquier país suramericano, yo estoy seguro que la hubieran apreciado más y la hubieran convertido en lo que más adelante voy a decirles que quiero que se convierta. Vamos a ver, definitivamente ni a Tugurio llega. Es lamentable que pase esto en este país. Usted, Daniel, presentó un recurso de amparo al respecto. Así es. Háblenos un poquito de eso. Resulta que yo escribía mucho defendiendo la situación de la defensa del patrimonio, y entonces después presenté un recurso de amparo en el 2017, porque el MEP tenía un documentito que decía estudio financiero, vamos a preparar un estudio financiero. El MEP presentó como respuesta a mi recurso que estaban preparando un estudio financiero, y la Sala Constitucional les aceptó ese papelito. Es algo increíble. Claro, fue que yo los puse sobre aviso con las publicaciones mías, porque salió La Nación y todavía La Extra y también Semanario Universidad, y en diferentes foros salía mucho de eso, pero por un simple papelito se trajeron abajo mi recurso. Entonces, y le dijeron al MEP que en un tiempo prudencial tenía que arreglar esa casona. Resulta que el tiempo prudencial pasó un año, pasaron 2 años y no se movía nada. Pero Daniel, ¿cuál tiempo prudencial? ¿Qué cantidad? ¿Meses, años? ¿Cuánto? 2 años.
2 años No, ya. 2 años porque yo corté ese tiempo prudencial y mandé un segundo recurso de amparo diciendo, señores, Sala Constitucional, ¿cómo es posible que ustedes digan tiempo prudencial? ¿Cuánto es el tiempo prudencial? Exacto. 20 años, 30 años, 40 años. Y entonces él me presentó unos documentos históricos, estamos hablando de este gobierno, y dando manifestación de que había aprobado 187 millones para la restauración. Muy poco, porque publicaciones en La Nación dicen que esa casona, para recuperarla, se puede recuperar con 700 millones. Es bastante difícil recuperarla con 187 millones. Pero bueno, ya por lo menos eliminaron el cafetín de la Asamblea Legislativa, que se gastaban 28 millones. Yo me pongo que si en este bendito país cerraran un montón de lujos y de cosas y de premios y cosas al sector público, esos millones que necesitamos, no para esto, sino para cualquier escuela y cualquier infraestructura, tendríamos mucho dinero para otras cosas más importantes, ¿verdad? Hay un programa del Ministerio de Cultura, ¿sí?, que precisamente promueve la rehabilitación, reconstrucción de algunas obras, ¿verdad? Nadie lo ha presentado en ese sentido. No, porque es que resulta que ese programa se presentan como 8 o 9 ofertas, y de esos clasifican solo uno. Y resulta que la Centeno Well no fue como prioridad para ese programa del Ministerio de Cultura. Debió haberlo sido. Aquí yo en esta situación saco como responsable de todo esto al Ministerio de Educación Pública, que es el dueño del inmueble, Ministerio de Cultura, que es el que debería defender el patrimonio, a la Municipalidad de Goicoechea. No se me escapa, hay una normativa del reglamento de la ley 755, el artículo 20, que obliga a todas las municipalidades del país a fiscalizar sus edificios que son patrimonio histórico arquitectónico. Fiscalizar, ¿qué es fiscalizar? Escribir y mandar notas a la cultura y a los dueños, y en fin, guerrear la salida de alguna manera. Pues la municipalidad tampoco. Por eso es que yo meto en el saco, te repito, al MEP, al Ministerio de Cultura y a la municipalidad. Pero ya hay un nuevo adversario mío, es la Sala Constitucional. A la sala yo le dije, señores, Sala Constitucional, ustedes no tienen ni siquiera la capacidad para hacer respetar sus propias leyes. Y ante esa situación yo presenté una solicitud para que acusaran a todas las vacas sagradas del MEP, que durante años han estado con papelitos pasándolos por aquí, por desobediencia, y que al mismo tiempo se les hiciera un procedimiento administrativo y que se testimoniaran piezas ante el Ministerio Público, porque la Ley de Patrimonio Histórico dice: será sancionado con prisión de 1 a 3 años quien dañe o destruya un inmueble declarado de interés histórico arquitectónico. Claro, es algo muy abstracto, porque es a quien lo destruya, pero hay con tantos años de no hacer ningún trabajo. Hay maneras de destruir. Todos han colaborado para destruir. Claro. Con esa indiferencia, ¿verdad? Ahora, sí, una cosa, me acuerdo que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes había un departamento de edificaciones nacionales. ¿Todavía existe o ya no existe? ¿Tiene algo que ver o no? Yo creo que ha sido modificado, pero no tiene que ver nada con eso. No, el que hace los planos es el Ministerio de Cultura, que es la Oficina de Patrimonio. Ese hace los planos de acuerdo a sus condiciones, se los entrega al MEP, el MEP empieza a licitar a las empresas, que por cierto, yo presenté en ese documento último que presenté, sale el MEP con que hicieron una licitación y que no participó ninguna empresa. Después pasaron que hicieron otra licitación y que participaron 2 empresas, que una se retiró y que la otra no cumplía con los requisitos. Pero Dios mío, la casona esta no se deterioró en este gobierno ni de la noche a la mañana, ni ayer. Tiene años. Y entonces ahí, cuando presenté los artículos, los recursos, me fundamenté en el artículo 50 y 89 de la Constitución Política, que es la obligación del Estado de proteger un derecho humano, porque hasta me fundamenté en tratados internacionales donde dicen que es parte de la defensa de los derechos humanos mantener el patrimonio para conservar las huellas históricas de un país para ir rumbo al progreso. Dice por acá, Elizabeth Araya Vargas. Gracias, Elizabeth, por estar en sintonía del programa Encuentro.
Muy interesante. Buenas noches, de Walter Canesa, Mora de Santa María de Ota. Muy bien, Walter. Gracias, Elizabeth, por estar en sintonía del programa. Vamos a ver, pero estas resoluciones de la sala son de acatamiento, ¿no? De acatamiento obligatorio. La cuestión ahorita es que el último documento que presenté, hay una resolución de la Sala Constitucional donde le jala las orejas al MEP y le dice, ustedes ya no tienen que hacer una licitación y después venirnos a decir que no llegó nada. No, cada 3 meses nos tienen que enviar un informe de qué es lo que han hecho. Y podría caber incluso esta acusación ante el Ministerio Público también por desacatar las órdenes de la Sala Constitucional, porque realmente se lo han bailado a la Sala. Sí, claro. Ya llevamos más de 10 años peleando con el del primer recurso que presenté, han transcurrido 10 años. Vamos a ver, Daniel, entonces me hierve la sangre con esta situación y con varias. Tenemos más de 30 años de estar sufriendo con esta edificación, con esta hermosa edificación, como lo dijo Rolando, que es un patrimonio mundial, no es nacional. Ahora, ¿cómo ve usted? ¿Podríamos ver la restauración de este? Yo casi creo que sí. ¿Pero en cuánto tiempo, Daniel? Si ahora la Sala Constitucional obligó al MEP, yo calculo que por lo menos en un año van a iniciar las obras. Pero vamos a ver algo muy importante. Alguien dice, Daniel, pero ¿qué pensás vos hacer ahí? ¿Cuál es la idea? Ya el inmueble restaurado, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Sí, ¿cuál es la idea? Mira, la idea es muy romántica. La idea es convertir el lugar en una casa de la cultura. Una casa de la cultura donde niños, jóvenes y hasta adultos mayores lleven pinturas, dibujos, donde niños, que en Purral hay una orquesta lindísima, en Purral de Goicoechea, y que hay niños que tocan piano, que tocan guitarra, que podría ser un lugar muy interesante como para hacer conciertos, y no solo de gente de Goicoechea, a nivel nacional, pero la idea mía es que mediante alguna figura legal, una vez que ya se haya construido o restaurado la casona, esta pase a manos de la municipalidad. Siento que la municipalidad tendría como mayor control, porque los presupuestos municipales son de cada año. En cambio, los presupuestos de esta gente están cada 4 años inventando qué hacen para escabullirse y no hacen nada. Y siento que si la municipalidad de Goicoechea toma esto, pero jurídicamente hablando también, ¿verdad? Y que podría ser hasta un cafetín, así, algo bonito, interesante, donde la gente llegue y escuche a alguien y vea las obras te repito, no solo de niños y jóvenes, también de adultos mayores, porque en Costa Rica hay mucho arte, y de cualquier parte del país, que se anuncien como unas carteleras culturales de ahí, y siento que ahí sería un lugar idóneo para eso. La ubicación es extraordinaria, ¿verdad? Pero hay un tema que no es un tema. Digamos, nosotros que tenemos cierta edad, que peinamos canas, yo tuve la oportunidad de conocer esa antigua biblioteca, pero los niños de ahora, si ese edificio no se hubiera demolido, hubiesen ahora los niños o los jóvenes o personas de hace 30 años hubieran visto la biblioteca. Pero como la demolieron por las razones que ya usted sabe, Rolando, que es otro colerón, ¿verdad? Y en qué gobierno, ¿verdad? Para variar. Pero si esa cultura se guardara como en Europa, que usted llega a Europa y no se puede tocar. Qué grave, ¿no? Hay un turismo que anda por toda Latinoamérica con mapas. Andan buscando dónde están las pirámides, andan buscando dónde están las ciudades mayas y qué sé yo, las pirámides de Tikal, andan buscando dónde está ciudad antigua de Guatemala, andan por todo, y Costa Rica no tiene casi prácticamente nada, si acaso ir al museo. Claro, por supuesto que el turismo nuestro es diferente porque, te repito, busca playas, montañas, bosques. Naturaleza. Vea, en privado les voy a comentar algo, a ver qué piensan ustedes, hasta Andy también, pero por lo menos todavía hay gente que ve esta casona, que como dice usted, Daniel, dan ganas de llorar, observarla, ¿verdad? Qué lamentable que seamos tan flojos en ese sentido, que no tengamos cultura, que no tengamos sangre, que no hagamos algo.
Imagínate que Como lo dice usted, Daniel. desde que fue nombrada Patrimonio Histórico Arquitectónico ya estaba descuidada y han transcurrido 6 gobiernos, 6 por 5, 30, más de 30 años, y la casa está igual. Y ahora que estoy viendo un video que acaban de pasar ahí de un dron, ya estoy viendo que hay un árbol montándose en el techo. Yo creo que a ellos les sirve más que esa casona se caiga y repartir responsabilidades a los gobiernos históricamente que lo dejaron que la dejaron convertir en un A todo le vamos a echar la culpa a los gobiernos anteriores. algo abstracto. Muy, muy abstracto. Raquel Salas, muy interesante el tema de hoy. Gracias, Raquel, por la gentileza que tienes de sintonizar el programa todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muy amable. Kendall Javier Soto Sánchez. Saludos, Daniel Madrigal, de Kendall Soto, del programa Artista Nacional. ¿Qué más dice aquí? Un abrazo, Kendall. Te veo bueno los tres, dice. Gracias a toda esa gente linda que tiene esa gentileza, esa deferencia de estar en el programa, en sintonía del programa, de verdad. Daniel, ¿qué podemos hacer? Que este programa no sea estéril para todo eso de esfuerzo que usted ha realizado a lo largo de años. Sí, te voy a decir una cosa, yo he estado como muy solo en esto, pero mejor, porque recuerdo que en una oportunidad, en un momento electoral, me dice alguien de por ahí, mira, ¿por qué no lo manejamos esto como si fuera un proyecto del candidato a alcalde tal? Y no, esto no quiero politizarlo, prefiero estar solo. Pero ya la municipalidad por lo menos acaba de nombrar este año una comisión que se llama Comisión Pro Rescate de la Centeno Güell. Y entonces ya eso es alguito, sentir que la municipalidad se está pellizcando, cumpliendo con... Claro, ya se le pasó el tiempo para haberlo hecho, ¿verdad? Pero también hay unos arquitectos que me llamaron en una reunión al Colegio de Ingenieros y Arquitectos y me dicen, don Daniel, queremos hacer unos estudios de cómputo con toda la estructura. Qué bueno. Dice, y vamos a ver, como decir, unos rayos X de esta casona. Y a ver en qué estado está. A ver en qué estado se encuentra, sobre todo las bases. Claro. Pucha, es increíble. Es una casona construida en los años 1920 y estamos en el 2025, o sea, es una casona de hace 100 años. Yo no sé cómo no se ha caído. Es una joya. Permítame, Daniel. Es una joya que se niega a morir. Definitivamente. Kendall Javier Soto Sánchez. Saludos, señores panelistas. Gracias, Kendall, muy amable. Gracias por su sintonía. A todas las personas que han interactuado en el programa, de verdad que muy agradecido. Daniel, gracias por estar en el programa, de verdad. Para mí ha sido de enorme gusto estar por aquí con ustedes dos y les insto a que continúen con esto porque de verdad esto es democracia. El programa donde se llega y se denuncia sin ningún temor, sin ningún cálculo, de que digan, no diga eso porque se va a pasar en mi cliente publicitario. No, nada de eso. Esto es hacer una verdadera democracia y por ahí comenzamos para proteger nuestra democracia con programas como estos y con periódicos regionales también como los que tiene Peña Namoyur en Guanacaste y tiene Pizarro y tiene Isaí Jara, etcétera. Hay medios de comunicación interesantes que como no tienen ningún compromiso con nadie, creo que están ejerciendo la libertad de expresión de manera correcta. Vamos a ver, esto no queda aquí, Daniel. Le vamos a dar seguimiento a esa casona. Excelente. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Daniel, de verdad. Un placer, muy buenas noches y muchas gracias. Vamos a salvar la casona. Esa es la palabra. Vamos a salvar, contra viento y marea, vamos a salvar la casona. Adelante, pues. Gracias a toda esta gente linda, de verdad, que ha tenido esa gentileza de sintonizarnos, de aceptarnos una hora. Gracias, muy amables. Gracias, Andy. Les deseo muy buenas noches. El próximo jueves a las 8 de la noche. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica.